Buenísimo. Bien, empezamos. Vamos a arrancar la clase 8, que cambió bastante. Yo sé que habíamos hablado de empezar con prototipado, pero creo que como bien dijo Mara, es importantísimo nada, que puedan también, o sea, nosotros las escuchamos, hicimos la encuesta de la mitad y la idea es acompañarlas, enseñarlas. Me estoy escuchando a mí misma, no sé quién es. Que, así que la idea de hoy es poder hacer un repaso de lo que venimos haciendo, pero de una manera un poco más lúdica, y por eso la idea es mostrar un caso de estudio que está muy bueno y que creo que les va a gustar. Así que nada, se los vamos a compartir. ¿Qué hicimos hasta ahora? Igualmente me parece importante también fijarnos a dónde estamos y qué fue lo que hicimos. Entendimos sobre UX, definimos el problema, entendimos el problema en profundidad y a nuestras personas usuarias. Realizamos las entrevistas y las analizamos, o los forms, y junto con las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hicimos la lluvia de idea o la herramienta de ideación que se adecuara a lo que necesitaba cada equipo. Y aprendimos técnicas de content design, que es lo del user flow y del content prototype que lo vimos en la anterior, ¿no? La anterior. ¿Dónde estamos y dónde seguimos? Seguimos en ideación, ¿sí? La idea es que después de esta clase podamos empezar ya a poner más manos a la obra y empezar a tangibilizar un poquito más todavía la idea, pero seguimos en esta etapa que sabemos que es larga, así que tranqui, no se preocupen. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el caso de estudio, vamos a repasar lo visto hasta hoy y después vamos a trabajar en equipo y despejar dudas, ¿sí? Esa es la idea de la clase de hoy. Así que todo lo que surja en el medio, mientras estén en equipo y si surgen dudas, importantísimo que las traigan para que las podamos poner en común y compartir, ¿sí? Bien, vamos a repasar un poco el proceso, que ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Estuvimos viendo cómo es el proceso de Design Thinking, que en realidad se divide en 5 etapas. Nosotros estamos hablando de este proceso de doble diamante, ¿no? Donde primero vemos el qué y después vemos el cómo. Al principio nos enfocamos mucho en entender, o alguien ahí dibujó una línea, no pasa nada. Entender el qué, entender cuál es el objetivo, entender a quién le está pasando, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el contexto? Entender muy en profundidad y empatizar con nuestra persona usuaria. Después definimos, ¿no? Cuánto de toda esa problemática vamos a poder abordar, ¿no? Y abstraemos el problema, esquematizamos, definimos el alcance, hasta dónde vamos a resolver y también conocemos cuál va a ser el impacto. Pasamos a la parte de ideación o de idear, donde volvemos acá, lo que hicimos fue diverger, abrir, llenarnos de información, después volver a converger para poder cerrar y achicar, ¿no? La problemática, enfocarla muchísimo más. Y ahí, una vez que ya hicimos eso, es que tenemos definido muy bien el problema para ahí para empezar a iterar, ¿no? A idear, digo. Y una vez que empezamos a idear, lo que empezamos a hacer es empezar a tangibilizar la idea, empezar a generar la mayor cantidad de ideas, ¿no? Algo que lo repetimos mucho es que no hay ideas malas ni buenas, simplemente ideas, y que es muy importante generar, hacer. Es más importante tener cantidad que calidad, ¿no? Generar alternativas, evaluar las heurísticas. Una vez que ya pasemos, ahí dice también reutilizar y realizar componentes y empezar a construir, ¿no? Para empezar a construir lo que van a ser las pantallas en este caso, el Design System o UI Kit, que la vamos a ver dentro de unas clasecitas, y luego de construir pasar a validar, ¿no? Ese cómo, esa idea que ya tangibilizamos, que la abrimos, ampliamos la cantidad de ideas, como dije, ¿no? Generamos un montón de ideas para elegir cuál es
la que más se adecúa a resolver el problema. Acá no votamos la más creativa, la más loca. Acá lo que tratamos de ver es cuál consideramos que es la más atinada para resolver el problema que nosotros planteamos, ¿no? Y ahí volvemos a converger y lo que hacemos es ir a testear, ir a ver si es usable, si aporta valor, si tiene oportunidades de mejora, si hay cosas que iterar, si hay cosas que gustaron mucho para poder seguir potenciándolas, ¿no? Y una vez que evaluamos y definimos y contestamos todas esas preguntas, lo que hacemos es pasar a entregar, que en este caso sería pasarlo a el equipo de desarrollo para que empiecen a codear y a construir la solución en código. Bien, ¿qué pasa? Esto está basado en, nosotros estamos utilizando la metodología de Design Thinking, que en realidad son 5 pasos, acá se ven 6 porque estamos considerando el entregar como un final, pero en realidad estos son nuestros pasos. Entonces, acá hay algo que me parece fundamental. Nosotros estuvimos viendo cuáles son los roles. Hablamos del rol del researcher, el rol del diseñador UX UI, el rol del content, ¿no? Del UX writer. Y hablamos después en la etapa de validar nuevamente el rol del UX y cómo comer. Pero no son solo esas personas las que crean la solución. La solución la co-creamos entre todos, la co-crea el cliente, el usuario, los usuarios. Dependiendo de la cantidad de roles que haya en nuestro equipo, puede que tengamos un product owner que también se encargue. El equipo de desarrollo también ayuda a tomar decisiones. Entonces, hay algo que es fundamental en cuanto a definir qué es lo que vamos a hacer, y lo traigo porque estamos justo en la etapa de ideación, que es que todos somos parte de la solución, ¿no? Diseñamos todos. Lo habíamos hablado un poco al inicio del curso y cuando vimos toda la parte de ideación sobre la creatividad, ¿no? Y todos podemos diseñar, todos somos capaces de generar ideas. Entonces me parece fundamental entender que todas las ideas son bienvenidas y que no hay ideas malas o buenas. Eso me parece importantísimo recalcarlo. Ahora bien, si lo limpiamos un poquito y lo pensamos, lo pasamos a como en limpio, como les mencioné, nosotros estamos usando el proceso de Design Thinking, ¿no? Tenemos la primera etapa, que es la de empatizar, donde el foco está en entender a los usuarios y entender el problema. La segunda etapa, que es definir, procesamos los insights. Nosotros en nuestro caso empatizamos, entendimos el problema, para quién era nuestra solución. Esto se acuerdan que lo estuvimos completando en la bitácora. Después en el definir estuvimos mandamos los formularios, entendimos un poco más qué es lo que le está pasando a nuestras personas usuarias y ahí lo que hacemos es definir cuáles son nuestros insights o nuestros hallazgos y definir cuál va a ser el alcance, ahí dice scope, pero es el alcance de nuestra solución. Y a partir de ahí volvemos a empezar a idear, ¿no? Pensar las diferentes alternativas en la etapa 3. En la etapa 4 pasamos a prototipar, a crear la solución. Y después pasamos a la etapa 5 donde la ponemos a prueba, como decía en la anterior, y aprendemos e iteramos y entregamos. ¿Por qué tenemos una flecha? Porque siempre se puede, si nosotros terminamos y hay algo que cambiar, volvemos al prototipo y así sucesivamente. Ahora bien, si hacemos un mix entre estos dos que ya venimos viendo, podríamos decir que la etapa 1 está el problema y el qué, se conforma por la etapa 1 y 2 del Design Thinking y da como resultado la definición del problema, y en el cómo está el idear y el prototipar y evaluar, y es donde tenemos la solución. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa si lo vemos con los dobles diamantes? Podemos ver que acá abrimos, acá cerramos nuevamente, acá volvemos a abrir y acá volvemos a cerrar.
¿no? Bueno, ahí diverger, converger, diverger. Esto es la estructura y es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros ahora estamos acá. Usted está aquí, en la etapa 3, ¿sí? Y estamos por saltar, o deberíamos estar por saltar, ya a la etapa 4. ¿Se sienten ahí? ¿Sienten que estamos ahí, que está llegando? ¿Pueden verlo? Se quedaron mudas, me parece. Sí. La dejaste sin palabras, Pau. Sí. Mi equipo y yo creo que hemos avanzado bastante. Todavía no tenemos como la parte de idear. Creo que nos habías dicho como que la tarea era lluvia de ideas o elegir qué método íbamos a utilizar para idear. Aún no tenemos esa parte, pero ya hemos avanzado, al menos con la bitácora, ya la tenemos completada. Y también tenemos la tarea que habías dejado la sesión pasada, que no recuerdo cómo se llamaba, El user flow. pero, ajá, Bien, buenísimo. Bien, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Pero estamos más o menos en cuanto a contenido y avance del proyecto, estamos acá, estamos en el medio, estamos por pasar, ¿sí? Ya pasamos el primer diamante. Bien. Ahora, esto por ahí es difícil, ¿no? De verlo en todo, cada uno en su proyecto. Entonces me pareció que estaba bueno poder, que podamos ver entre todas un caso de estudio donde se pasa por todas las etapas y ahí existe un resultado. No es una solución, para que sepan, no es una solución digital, es otro tipo de solución, es más bien una solución de diseño industrial, pero creo que está bueno porque se ve claramente cómo se pasa de etapa a etapa, ¿sí? Así que si estamos listas, vamos a ver este caso de estudio bastante rápido para después poner manos a la obra. ¿Les parece? Vamos a pasar al caso de General Electric y IDEO. Yo les voy a ir mostrando un par vamos a mostrar primero la etapa 1, que es la de empatizar, entender el usuario y el problema. Y la idea es, yo les voy a mostrar ahora una imagen más adelante y les voy a preguntar qué es. No quiero contar nada, vamos a empezar así. IDEO, no sé si se acuerdan, es la empresa fundadora y creadora de esta metodología de Design Thinking. ¿Sí? General Electric, empresa de tecnología y electricidad. Bien. ¿Qué se hace en la primera etapa de empatizar? Que es lo que estuvimos viendo de cómo definir el problema, qué le pasa al usuario y quiénes son nuestros usuarios. Es la etapa fundamental del proceso, ¿sí? Porque acá lo que vemos es cómo vamos a abordar el problema, entender 100% desde la perspectiva del usuario, ¿no? Desde lo que le pasa al otro. Y lo que buscamos en la etapa de empatizar es entender quiénes son los actores, qué objetivo tienen, qué emociones, qué les pasa emocionalmente, cuál es el problema, ¿no? Por el cual que están atravesando y qué significa que atraviesen ese problema. Volviendo a la bitácora, lo tenemos en, si no me equivoco, el slide 7, ¿no? Y si estuviésemos pensando en un producto que tiene que relanzar o que está haciendo alguna otra cosa, es entender, por ejemplo, contra quiénes compite. Bien. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Alguna sabe? Un tomógrafo, ¿No es para hacerse una tomografía. resonancia? Es una resonadora, no es un tomógrafo, es una resonadora. Es para hacerse resonancias magnéticas. ¿Alguna vez, alguno de ustedes ha tenido que pasar por esta experiencia? Sí, ¿Y se acuerdan cuáles son las características que tiene esta experiencia? es la cosa más desagradable que me puedo pasar. No, es feo. ¿Y Ahí, por a qué es mí me hicieron feo? dos.
Porque te tienen encerrada en un tubo que hace ruido y si te duele la cabeza o algo es terrible. Hace mucho ruido, estás encerrado, seguramente estás ahí porque te sentís mal, ¿no? Sí, y Pero es sabemos oscuro, que es súper oscuro. es oscuro. Muchas veces, no sé, en otros lugares, en Argentina, por ejemplo, una de las características es que estos estudios se suelen hacer de noche, por ejemplo, a veces muy tarde. Uno está muy cansado, medio desganado, ¿no? Da claustrofobia también. Hay que quedarse quieto, que no es un dato menor. Uno no se puede mover, entonces es complejo porque da nervios, ¿no? Es una experiencia un tanto compleja. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro usuario, en lugar de ser nosotras, que somos personas tal vez un poco más adultas o un poco más grandes, si nuestro usuario fuese de esta edad, un niño, ¿cómo se imaginan que es? Con lo que conocemos, ¿eh? Que es Van a peor, llorar. ¿no? Porque pues los niños no suelen mantenerse quietos por mucho tiempo, entonces como que deben de sentirse aún más encerrados. Es complicado que los niños no se muevan, es complicado que entiendan también, ¿no? Qué es lo que les está pasando y por qué se tienen que quedar quietos. Imagínense si todas las emociones negativas que ustedes mencionaron, trasladémoslas a un nene, ¿no? Un niño o una niña. Qué complejo puede ser. ¿Qué sucede? ¿A qué vamos con este caso de estudio? Se lo llama a IDEO y General Electric para rediseñar esta máquina. ¿Por qué? Porque se identifica que en los pacientes más chicos, sobre todo en el área de oncología, era muy complejo, hacía mucho ruido, entonces lo que empiezan a pensar es cómo podríamos hacer, ¿no? Para que la máquina no genere esa experiencia tan negativa. Ellos creían que con hacerla sonar menos, al principio, como que la hipótesis era que tenía que sonar menos, ¿no? Y que eso generaría una emoción, una experiencia más positiva. Vamos a partir desde ahí. Ese es el problema. El problema es el sonido, el problema con el que parten, ¿no? Se hace muy complejo realizarle estudios a niños y niñas porque hace mucho ruido, los asusta mucho y el problema como consecuencia también era que la familia la pasaba mal, todo era muy, muy, muy negativo, ¿no? La experiencia era muy compleja, pero el foco estaba puesto en la máquina y su sonido. ¿Por qué es importante esta etapa de empatizar y por qué es la más importante, me animo a decir? La etapa de empatizar y entender y profundizar el problema y el usuario nos permite disminuir el riesgo de construir el producto equivocado. Y por ende nos permite el riesgo, nos disminuye el riesgo a perder mucho dinero si estuviésemos hablando desde el punto de vista de negocio. Si nosotros damos en la tecla, por así decirlo, cuando estamos investigando y construimos el producto correcto y nos ahorramos muchísimo dinero. Entonces, esta etapa es fundamental. Por eso le dedicamos tanto tiempo, nosotras también. Y estamos recién ahora empezando la etapa eh, de prototipado y de poner manos a la obra, porque se necesita ser muy, muy, muy correcto y es muy importante dedicarle el tiempo que se necesita. Bien, vamos a suponer que pasamos a la etapa 2, se conocieron a los usuarios, ¿no? Se entrevistó. Y cuando el ingeniero de General Electric va a entrevistar y a conocer a los usuarios, ¿no? Se da cuenta de algo muy interesante, que es que no solo la máquina hacía ruido y afectaba al niño, ¿no? Y eso hacía sino que generaba una experiencia muy compleja para todo el entorno.
Era complejo para los padres porque la pasaban mal, porque el chico se portaba mal o los niños se portaban mal cuando entraban a hacerse el estudio. Esto significaba que el estudio se tuviese que repetir, por lo tanto era una pérdida de dinero y tiempo para el hospital, también para los médicos, ¿no? El médico estaba expuesto a una situación de mucho estrés, los chicos también. De hecho, había muchos chicos que tenían que ser medicados para poder quedarse quietos y poder que se les pudiese realizar el, el estudio. Entonces, cuando el ingeniero de General Electric va y empieza a investigar, empieza a darse cuenta que el problema no era el ruido de la máquina. El problema iba mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etapa de definir, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que definir es entender, bueno, tenemos todo esto y es empezar a entender y articular como los hallazgos de la investigación, entender las perspectivas, los puntos de vista, entender qué es lo que está pasando y definir, ¿no? ¿Cuál va a ser, dónde nos vamos a enfocar? Acuérdense que ellos empezaron pensando que el problema era el ruido de la máquina y lo que tenían que hacer era tal vez hacerla más chica porque ellos lo que creían también era que la máquina era muy imponente, entonces generaba miedo. Entonces lo que estaban tratando de hacer era reducir la máquina, ¿no? Reducir el tamaño para que no se vea tan monstruosa y también reducir el ruido que hacía. Pero cuando empiezan a investigar se dan cuenta que iba por otro lado. Y acá lo vemos todo feliz al ingeniero. Y él dice, el problema no está en la máquina, sino en el efecto que ésta produce en los niños. Porque el efecto que producía era tan negativo que se replicaba en todos lados, ¿no? El médico la pasaba mal, la familia la pasaba mal, todo terminaba siendo un caos. Acá lo podemos ver ya en etapa más de co-creación con niños. Muchas veces pasa que no es más bien un problema visual, como es el caso del ruido, sino más bien meterse en el lado de la otra persona, que ponerle los nenes, al meterlos ahí, encerrarlos, también les da como cierto miedo a la experiencia de saber qué es lo que está haciendo, así que a veces también puede ser eso. Lo digo por experiencia, yo lo tuve que hacer una a las 7 y la verdad estaba muy asustada porque nunca me había pasado nada y fue como un shock la primer momento que te meten ahí. Claro, es que sí, pero para mí lo importante de esto también es ayudarlo, ¿no? Si lo trasladamos a sus proyectos, ustedes partieron de una problemática tal vez muy grande, ¿no? Y ahora que tenían que definir y achicarlo, está bien reenfocar el problema. Piensen que este señor partieron desde la idea de que había que achicar la máquina y disminuir el ruido. Y cuando llega y se pone a investigar y empieza su proceso de investigación y empieza a empatizar y tiene que definir y cruza los insights, se da cuenta que no, que en realidad el problema iba mucho más allá de la máquina en sí. El problema estaba siendo la experiencia completa y que iba por otro lado. Entonces, cuando empieza la etapa de idear, que es pensar las diferentes alternativas, dejan un poco de lado, ¿no? Esto de para dónde de achicar la máquina y de reducir el sonido y empiezan a pensar distintas alternativas, que acá como podemos ver, vuelvo hacia atrás, hubo procesos de co-creación con chicos, también se los involucró, ¿no? En el proceso de ideación y empezaron a probar, ¿no? Idear, acá es lo que les decía, no interesa la idea más loca, ni la más creativa, ni la más tecnológica, ni la más creativa, sino la solución más relevante para ese escenario en particular, para el problema que se definió no desde el inicio, tal vez del que se definió una vez que volvimos a cerrar, ¿no? Cuando nosotros partimos de la problemática y después definimos dónde nos vamos a hacer el foco. Entonces, cuando ideamos para esa problemática que definimos, para ese problema que definimos. Se genera la ideación,
pasamos a la etapa de prototipar, que es crear, es empezar a tangibilizar nuestra solución, es poner manos a la obra. Y en este caso, acá hay bastante un spoiler, pero empezaron a bocetar ideas, empezaron a ver qué podía pasar. Se agregaban cierto tipo de personajes y un par de cosas, que ahora se las voy a mostrar. Cuando hablamos de prototipar, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Hablamos de materializar la solución y explorar, ahí lo dice muy bien, yo digo todo el tiempo tangibilizar, pero explorar los caminos tangibles. Y también prototipar nos permite poner a prueba las soluciones que ideamos, ¿no? Y comunicar nuestras ideas de una manera mucho más simple. No es lo mismo que yo les cuente una pantalla, que se las puedo describir ahora mismo, les puedo decir, imaginen una pantalla que tiene un botón azul abajo, que tiene los bordes redondeados, tiene un icono y una palabra, imaginen el menú. Estoy segura que están todos pensando distintos menús y distintos botones. Es muy distinto lo que yo puedo transmitir cuando explico una idea que cuando la materializo y la dibujo y la pongo a prueba, ¿no? También otra cosa que tiene prototipar es que nos permite poner a prueba y nos permite también identificar errores, ¿no? Y lo que tiene el Design Thinking es que está enfocado al aprendizaje y a esto de la iteración. Nosotros cuando hablamos de validaciones, si yo pongo a prueba mi prototipo, si nos da todo bien, es espectacular, pero también entender que si hay cosas que no funcionan, es un aprendizaje para nosotros y tomarlo así, ¿no? Como un aprendizaje y volvemos hacia atrás y volvemos a iterar y lo cambiamos y volvemos a testear. Para el prototipo a mí me gustó mucho una frase de Voltaire, que es un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que dice que lo perfecto es enemigo de lo posible. A veces cuando el prototipo nos permite desligarnos de esa idea de perfección y de que todo... Nosotros podemos testear si quisiésemos con una hoja y un lápiz y ya, y dibujar la idea y preguntar si les gusta, ¿no? Y eso sirve y funciona. Ahora vamos a la etapa de evaluar, que es aprender e iterar, ¿no? Es ir a ver qué funciona, qué no, qué gusta, qué no, dónde podemos potenciar. ¿Hay algo que hay que cambiar? ¿Existen oportunidades de mejora? ¿Hay algo que no se contempló que es una buena idea o es una sugerencia o algo que le serviría a nuestros usuarios? Entonces, cuando hablamos de la etapa de evaluar, ¿no? Lo que hacemos es validar o refutar nuestras hipótesis e ideas y en este caso nos ayuda a descubrir las oportunidades de mejora y tomar decisiones que nos van a servir a futuro. Nos permite también poner a prueba, nos permite entender, por ejemplo, qué ideas de todo, por ejemplo, no sé si testeamos un prototipo gigante y nosotros tenemos que empezar por algún lado y por ahí no podemos abarcarlo todo. El testeo, la evaluación nos permite también definir el orden y priorizar nuestras ideas y priorizar las funcionalidades, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasó? Iteraron, idearon. El resultado es el siguiente. Estos señores de ID y de General Electric se dieron cuenta que la experiencia empezaba cuando la familia y el chiquito, o chiquita, o niño o niña, estaban en la sala de espera. Desde que la familia se entera que se tienen que hacer el estudio. Entonces decidieron agregar el camino lúdico, ¿no? Y propusieron, y la idea fue empezar a hacerlo como un juego, de manera tal que le quitaron todo el peso trágico que venía detrás y todo el nerviosismo que venía detrás de exponerse a este tipo de estudios. ¿Qué se hizo? Se generó primero una historia donde tanto la familia, quien vaya a hacerse el estudio, ¿no? El niño o la niña, y los médicos forman parte del mismo cuento.
en este caso es un barco pirata, al niño se le daba un gorro de pirata, que creo que no tengo la imagen, pero ya se las contaré, ya se las mostraré. Hay un videito que se los quiero compartir, no hace falta que lo veamos ahora, si podemos usar todo el tiempo que necesitemos para nuestros proyectos, pero sí me parece importante contar, cuando hablamos, vieron, del content y de cómo contamos la historia, se le cambió el foco completamente a lo que es hacerse un estudio que genera nerviosismo, estresa, y que estresaba no solo a quien lo realizaba, sino también al entorno, al médico y a la familia. Entonces lo que se hizo fue contarle a los chicos un cuento donde les explicaron que iban a entrar a participar en un juego, donde ellos eran un pirata y les ponían el gorro pirata, el médico también, y estaban tratando de esconderse del capitán, que cada vez que escucharan un sonido era la pata de palo de ese capitán que estaba tratando de alcanzarlos, entonces que debían quedarse quietos para no ser encontrados. ¿Cuál fue el resultado de esta idea? Que además es una idea muchísimo más económica en términos monetarios con respecto a la idea de achicar y reducir el sonido, ¿no? Achicar la máquina y reducir el sonido. Es mucho más fácil de testear, por ejemplo. Plotear una máquina es muchísimo más económico que rehacerla entera. Y el resultado, si se acuerdan, yo les conté que a los chicos había que medicarlos para que ingresaran, ¿no? Y casi que dormirlos. Y se redujo, si no me equivoco, a un 3%, que solo son muy poquitos los chicos que ahora se medican para poder ingresar a una resonadora. Y es tan positivo que muchos chicos que ingresaban salían preguntando cuándo les tocaba volver a jugar este juego. Así que imagínense lo que se puede lograr si dejamos fluir e idear y volar la imaginación y tratar de fomentar la creatividad y de explorar todas las alternativas posibles. Porque si se hubiesen quedado con la primera hipótesis, si no hubiesen hecho todo el proceso de design thinking, esto hubiese quedado en hacer más chica la máquina y reducir el sonido. Y es tanto así, acá podemos ver, acá como en resumen, ¿no? El resultado fue, partieron de que la máquina resonadora hace mucho ruido, ese era el problema, y generaba todas las emociones negativas, ¿no? Entonces necesitaban volver a hacerlo. El hallazgo, que lo encuentran en la etapa de definir. El problema no está en la máquina, sino en los efectos que producen en los niños. Idear, mejorar la experiencia para los niños desde el storytelling y desde el juego, ¿no? Partieron de algo lúdico. Acá definieron el problema, que era que el problema estaba en el efecto. Y prototipar, crearon distintas historias alternativas, involucraron a todos los actores, pacientes, familia, médicos y también la máquina, y empezaron a evaluar y prototiparon y evaluaron, y funcionó. Y funcionó tanto, que hoy en día, por ejemplo, este mismo sistema está replicado, esto es un hospital en Argentina, piensen que esto pasó en Estados Unidos. Y hoy en día esto se replica en el Hospital Garrahan, que es el hospital de niños uno de los hospitales de niños de Buenos Aires, y esta es la resonadora. Creció tanto que no solo existe el barco pirata, sino que también existe la nave espacial. Hay varias alternativas, está el submarino también. Crearon varios cuentos detrás de la experiencia. Entonces, lo que se hizo fue seguir iterando y seguir creando y seguir haciéndolo crecer. Lo que me parece interesante de esto es cuán escalable y cuán simple en realidad es la solución, ¿no? A veces nos quedamos pensando en que tenemos que hacer que la innovación está en ser lo más tecnológico, lo último y lo más... Y esto es súper creativo, es súper tecnológico, es súper innovador, pero es una solución simple. ¿Algo que quieran compartirme? Esta era la idea de la clase de hoy, poder mostrarles que
se puede alcanzar, ¿no? Con el proceso de design thinking podemos llegar también a resultados como este. ¿Hay algo que me quieran decir, que quieran compartir? Nos quedamos todas mudas, Agus. Me encantó el caso. Me parece súper sustentable por lo que compartís desde todo punto de vista y sobre todo destaco que es una solución para niños pensada desde el lugar de los niños, ¿no? Y las niñas, que tienen que ver con el juego, con Es que que puedan de tener eso esa experiencia a partir de una historia que los lleve a un cuento. Nada, y me alucina esto de el pensar en que hay que plotear la máquina y no construir una máquina nueva, como que, eh, nada, eso, es sustentable desde todo punto de vista y replicable, porque que haya sido una solución en Estados Unidos y esté a disposición en el Garrahan es espectacular. sí, y está a disposición, se replicó, es una solución que se está replicando, está replicada en un montón de hospitales a nivel mundial. Eh, Así que nada, para mí era importante poder compartirles esto también como, por eso insisto tanto y insistimos tanto en, pensemos muy bien para quién estamos diseñando, por qué Totalmente. le está pasando, ¿no? De esto se trata el diseño centrado en el usuario. Si ellos Porque hubiesen quedado en el eso, foco de la problemática en de la reducir el ruido, ¿no? máquina, O en cambiar la máquina, no es pensarlo desde el lugar de niño o niña, sino desde un lugar adulto. Y bueno, y ahí es cuando cobra mucho sentido la mirada diversa, ¿no? A la hora de diseñar. sí, y es tal cual, Vane, la solución está ahí. Cuando nosotros hacemos un buen proceso de investigación y escuchamos a nuestras personas usuarias, ellos mismos nos están diciendo lo que necesitan. Tal vez no nos lo dicen explícitamente, no nos dicen necesito esto, pero yo estoy segura que un niño no dijo, che, necesito que explotemos la máquina, pero sí pueden haber contado como yo quiero jugar, ¿no? Y acá está, esto es un juego. Así que bueno, dicho todo esto, para mí es importante, primero, si están para hacer una pausa, si creen que lo necesitan, podemos hacerlo y después dedicamos toda la hora que sigue a poder seguir avanzando. Si quieren y les gusta este tipo de... puedo compartir, hay un video que muestra este caso, está en inglés y los subtítulos están en inglés, dura 5 minutos igual. Por eso no lo puse y no lo agregué, me pareció que era mucho tiempo, pero obviamente se los puedo compartir para que lo puedan ver, porque el caso es súper, súper, súper interesante. Re, lo podemos pasar por WhatsApp si querés, Saus, Dale, para que re. les quede. Buenísimo. Nos habíamos olvidado de esto de las pausas, pero ¿les parece que tomemos una pausa de 5 minutos? Vicky, si lo subimos al campus, calculo que estás refiriéndote. Bien. ¿Les parece? Voy a Volvemos poner, mañana. voy a poner en pausa la grabación. La idea de lo que vamos a hacer ahora es tratar de, lo que tenemos que tratar de completar es todo esto. Parece un montón, lo sé. ¿Qué traté de hacer? ¿Qué tratamos de hacer? Poder ir aclarando dónde encaja cada una de las cosas. Temática y problema, ¿no? Slide 7 y 9 de la bitácora. Usuarios, el slide 10. ¿En qué etapa estamos acá? El tema 1 y 2. Punto 1 y 2, si tuviésemos que trasladarlo al proceso del que vimos recién, sería la etapa de empatizar. El punto 3, que es poner los hallazgos o los insights, bajar las conclusiones del form, ver lo del debrief, ¿no? Y completar ahí. Estaríamos en la etapa 2, definir, ver dónde vamos a enfocarnos, ¿sí? Según lo que analizamos y lo que entendimos de nuestra problemática. 4 y 5
ya empezamos y entramos en la etapa de ideación, ¿no? Content Prototype, que para eso tenemos el Fiction. Cada equipo tiene en el Fiction, en el Figma, en su equipo, el documento donde tienen ahí mismo un ejemplo para poder guiarse y en que puedan por lo menos hacer algo similar. Ya saben que no tiene que ser larguísimo, no tiene que ser una conversación eterna. Simplemente jugar y empezar a completar. 5, user flow. ¿Sí? Acuérdense lo que vimos en la clase pasada, no tienen que ser un user flow gigante. Partimos del content prototype para bajar las tareas, que es el task, y después bajamos el user flow. ¿Cómo conecto y cómo llego de un punto al otro? Me pareció importante recordarles estas 5 preguntas. El qué, el para quién, qué encontramos y cómo vamos a resolver. ¿Sí? ¿Están para que vayamos a los breakout rooms y empecemos? Si tienen dudas, chicas, por favor, este es el momento de traer las dudas. Si se les está complicando bajar la idea, lo que sea, vamos y vamos avanzando y resolvemos. ¿Sí? Voy a pausar la grabación.